Bienvenidos a Casos Misteriosos, el canal donde las historias más inquietantes y oscuras de la realidad se hacen presentes. Hoy nos adentramos en un caso que sacudió la sociedad peruana y desafió toda comprensión. La historia de un pastor evangélico que cometió un acto inimaginable contra una niña inocente de apenas 9 años de edad. Este relato nos lleva a explorar los límites de la traición, la maldad oculta detrás de una fachada de fe y devoción. Acompáñanos en este viaje inquietante para descubrir la verdad detrás de uno de los casos más perturbadores y desgarradores de los últimos tiempos. En el corazón de este caso se encuentra una figura que en teoría debería ser un símbolo de moralidad y guía espiritual, un pastor evangélico. Sin embargo, en esta historia, el pastor, lejos de ser un guía moral, se convierte en el protagonista de un crimen que sacude los cimientos de la fe y la confianza de una comunidad. El pastor Fernando Matos Paucar era conocido en su comunidad en Huancayo, Perú, como un hombre de fe, dedicado a su iglesia y a su congregación. La iglesia evangélica Pan y Vida, donde ejercía su ministerio, era un lugar de reunión para muchos fieles que buscaban orientación espiritual y apoyo. Fernando, nacido en 1980, había crecido en un entorno religioso y parecía seguir los pasos de una vida dedicada al servicio religioso. Sin embargo, detrás de esta imagen de devoción y servicio se escondía una realidad mucho más oscura. Fernando había sido denunciado anteriormente por tocamientos indebidos a una menor en 2009, pero el caso no prosperó y las razones detrás de esta falta de acción legal permanecieron sin explicación. Esta omisión del sistema judicial y la falta de alerta a la comunidad permitieron que Fernando continuara con su vida normalmente, sin que nadie sospechara de su verdadera naturaleza. La víctima de este horrendo crimen fue Giselle Venturo Puente, una niña de solo 9 años, descrita por quienes la conocían como callada, tímida y muy obediente. Giselle vivía con su familia en Huancayo y estudiaba en el Instituto Educacional Inmaculado Corazón de María. Era una niña que soñaba con ser enfermera, dedicada a sus estudios y conocida por su buen carácter y su disposición a ayudar en casa. El día del crimen, Giselle desapareció después de salir de su casa para comprar medicamentos. La búsqueda desesperada de sus padres y la posterior investigación policial llevaron al descubrimiento de que Fernando Matos Paucar estaba detrás de su desaparición y muerte. Este caso nos sumerge en un análisis profundo de la traición de la confianza, la manipulación bajo el disfraz de la fe y las fallas en los sistemas de protección a los más vulnerables. Nos enfrentamos a preguntas sobre cómo un individuo puede ocultar su verdadera naturaleza detrás de una máscara de religiosidad y cómo la comunidad puede lidiar con la revelación de que uno de sus miembros más confiados es de hecho un depredador. El caso del pastor Fernando Matos Paucar y la trágica muerte de la pequeña Giselle Venturo Puente se desarrolló en un contexto de horror y desconcierto. La desaparición de Giselle, una niña conocida por su dulzura y timidez, desató una búsqueda frenética en Huancayo. La comunidad, unida en la esperanza y la preocupación, se volcó en la tarea de encontrar a la niña desaparecida. La investigación tomó un giro inesperado cuando las sospechas recayeron sobre Fernando, el pastor de la iglesia local. La policía, al profundizar en la investigación, descubrió pruebas alarmantes que vinculaban a Fernando con la desaparición de Giselle. Lo que inicialmente parecía ser un caso de desaparición se convirtió rápidamente en una investigación por homicidio. El descubrimiento del cuerpo de Giselle fue un momento de devastación para la comunidad. La niña fue encontrada en un estado que evidenciaba la brutalidad del crimen cometido contra ella. La noticia de su muerte y la implicación de Fernando en el crimen sacudieron los cimientos de la fe y la confianza de la comunidad en sus líderes espirituales. A medida que la policía y los fiscales desentrañaban los detalles del caso, se reveló un patrón perturbador de comportamiento por parte de Fernando. Las pruebas indicaban que había utilizado su posición de autoridad y confianza para atraer a Giselle y cometer el crimen. La investigación también sacó a luz las denuncias previas contra Fernando, lo que planteó serias preguntas sobre por qué no se había actuado antes para proteger a los niños de la comunidad. El juicio de Fernando fue un evento que capturó la atención de todo el país de Perú. Durante el proceso se presentaron pruebas contundentes y testimonios desgarradores que detallaban la naturaleza del crimen.
La fiscalía pintó un retrato de Fernando como un depredador que había abusado de su posición para cometer un acto inimaginable. La defensa de Fernando intentó argumentar sobre su estado mental y buscar circunstancias atenuantes, pero las pruebas en su contra eran abrumadoras. El juicio no solo fue un proceso legal, sino también un momento de reflexión colectiva sobre cómo la comunidad y las instituciones pueden fallar en proteger a los más vulnerables. El caso de Giselle y Fernando se convirtió en un símbolo de la lucha contra el abuso infantil y la importancia de la vigilancia comunitaria. La historia de Giselle, una niña cuya vida fue trágicamente cortada, y la de Fernando, un hombre que traicionó la confianza de muchos, es un recordatorio de la necesidad de estar siempre alerta y de proteger a los niños de los posibles daños. Antes de continuar con los detalles aún más impactantes de este caso, te recordamos darle like a este vídeo y suscribirte a Casos Misteriosos. Tu apoyo nos ayuda a seguir explorando y compartiendo historias tan importantes como esta. Ahora que ya has dejado un like y te has suscrito, seguimos con el vídeo. El caso del pastor Fernando Matos Paucar llegó a su clímax con el juicio, un evento que capturó la atención de toda la nación peruana. La sala del tribunal se convirtió en el escenario de un drama humano desgarrador, donde se revelaron los detalles más oscuros del crimen cometido contra Giselle Venturo Puente. Durante el juicio, la Fiscalía presentó una serie de pruebas irrefutables que vinculaban a Fernando con el asesinato de Giselle. Las evidencias incluían testimonios, pruebas forenses y registros que demostraban la presencia de Fernando en el lugar del crimen. La brutalidad del acto cometido por Fernando fue expuesta en detalle, dejando a la audiencia y al jurado horrorizados. La defensa de Fernando intentó argumentar sobre su estado mental y buscar circunstancias atenuantes, pero las pruebas en su contra eran abrumadoras. El juicio no solo fue un proceso legal, sino también un momento de reflexión colectiva sobre cómo la comunidad y las instituciones pueden fallar en proteger a los más vulnerables. El impacto del caso fue profundo y duradero, provocó un debate público sobre la salud mental, el cuidado de los niños y la seguridad en la sociedad. A nivel internacional, el caso se convirtió en un punto de discusión sobre la seguridad infantil y la importancia de la atención a la salud mental. Para la sociedad, el caso de Giselle y Fernando se convirtió en un símbolo de la lucha contra el abuso infantil y la importancia de la vigilancia comunitaria. La historia de Giselle, una niña cuya vida fue trágicamente cortada, y la de Fernando, un hombre que traicionó la confianza de muchos, es un recordatorio de la necesidad de estar siempre alerta y de proteger a los niños de posibles daños. Al concluir la historia del pastor Fernando Matos Paucar y el trágico destino de la pequeña Giselle Venturo Puente, nos enfrentamos a una realidad que es tanto perturbadora como profundamente triste. Este caso no es solo un relato de un crimen impactante, sino también una exploración de las complejidades de la fe, la confianza y la traición más profunda. La historia de Fernando, un pastor que traicionó la confianza de su comunidad de la manera más atroz, nos recuerda que el mal puede esconderse detrás de las fachadas más respetables. Nos enseña que la vigilancia y la protección de los más vulnerables, especialmente los niños, deben ser una prioridad en todas las comunidades. Para la familia de Giselle y para la comunidad de Huancayo, la pérdida de una niña inocente en circunstancias tan horribles es una herida que nunca sanará completamente. Su historia es un llamado para estar atentos a las señales de peligro, incluso de aquellos en posiciones de autoridad y confianza. Este caso también ha generado un diálogo importante sobre cómo las instituciones religiosas y la sociedad en general abordan y previenen el abuso infantil. La necesidad de un equilibrio entre la fe y la vigilancia crítica nunca ha sido más clara. En Casos Misteriosos esperamos que este relato no solo haya sido informativo, sino que también haya inspirado a reflexionar y actuar para el bienestar y la seguridad de nuestras comunidades. Cada historia que compartimos es una oportunidad para aprender y crecer, para contribuir a un mundo más seguro y comprensivo. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de uno de los casos más impactantes y desafiantes. No olvides darle like a este vídeo y suscribirte a Casos Misteriosos para más historias que desafían nuestra comprensión y nos recuerdan la importancia de la empatía y la acción. Hasta la próxima, en otro episodio lleno de misterio y descubrimiento, como siempre, en nuestro canal, Casos Misteriosos.